Buenos días. Hoy vamos a ver todo aquello que tiene que ver con la puesta en escena. La puesta en escena es principalmente a aquello que se va a dedicar el director. Entonces el director se dedica a poner en cuadro, pero también se dedica principalmente a poner en escena. El concepto de poner en escena principalmente viene del teatro y posteriormente se va a aplicar al campo cinematográfico, pero hay una puesta en escena que es todo lo que ocurre dentro del escenario y también hay una puesta en cuadro que es lo que se va a ver a través de la cámara. Hoy vamos a ver principalmente lo que tiene que ver con la puesta en escena, o sea, lo que ocurre en el escenario. Este concepto de puesta en escena principalmente va a estar relacionado con el espacio arquitectónico. Hay un autor francés muy importante que va a dividir en el espacio arquitectónico, el espacio en cuadro y el espacio en serie, que sería el montaje. El espacio arquitectónico sería lo que correspondería principalmente a lo que llamamos la puesta en escena. También otro autor muy importante que tiene que ver con la semiología del teatro es Tadeusz Kouzan, que Tadeusz Kouzan va a hablar de los principales elementos que van a intervenir dentro de una puesta en escena. Tadeusz Kouzan va a considerar que hay dos elementos principales que tienen que ver con la puesta en escena. Les decía que estos elementos, él quiere ver cuáles son los elementos o signos principales que tienen que ver con el teatro y que van a estar en toda puesta en escena teatral. Estos corresponden también a la puesta en escena cinematográfica. Primero vamos a ver cuál sería este concepto o cuál sería esta idea que tiene que ver con la puesta en escena. Bueno, la primera característica que tiene que ver con la puesta en escena es que el director se va a dedicar a dirigir a los actores y el trazo escénico, todos los movimientos de entradas y salidas y con los movimientos que tienen los actores, las gesticulaciones, el tono de voz, la expresión corporal, esa sería la primera característica de la puesta en escena. La segunda característica de la puesta en escena es que va a coordinar todos los elementos. Ahorita vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver cómo se coordinan los elementos de puesta en escena, los elementos de dirección y los elementos que tienen que ver este, con la obra en general. El tercer elemento importante para la puesta en escena es que el director es el encargado de la idea de cómo va a traducir ese guión o esa obra a la puesta en escena y él tiene una idea en su cabeza de cómo tienen que ser los elementos de maquillaje, de vestuario, de trazo escénico, de iluminación, de color. Por eso el director se considera muchas veces que es el principal creador de una obra cinematográfica o de una obra teatral, porque selecciona todos los elementos más importantes y con esto le estaría dando unidad a todos los elementos de puesta en escena y en el caso del cine, no solamente a todos los elementos de la puesta en escena, sino todo lo que tiene que ver con la parte técnica, como sería movimientos de cámara, sonido, música y edición. La puesta en escena ya para el caso del cine, ya no solamente para el caso teatral, va a requerir de una planificación. Entonces el director tiene que ir haciendo cada una de las diferentes tomas, cada una de los diferentes planos que se van a ver en pantalla. También va a ver el ángulo que van a tener estos planos, los movimientos de cámara. Lo más importante sería la selección del encuadre. Entonces el director ve a través de la cámara y autoriza que ese es el encuadre correcto para cada uno de los diferentes planos. También tendría que encargarse de los movimientos de cámara y muchas veces el director también se va a encargar de cuidar todo lo que tiene que ver con el montaje, todo lo que tiene que ver con la edición y hasta en ocasiones va a colaborar junto con el montajista de cómo va a ser la edición de la película. Otro elemento muy importante que no está dentro de la diapositiva es que también colabora con el director de fotografía y también colabora con el director de arte para que tenga unidad la fotografía y el diseño de arte. Entonces, si nos fijamos, el director está realizando muchas actividades, una que tiene que ver con la dirección de actores, otra que tiene que ver con los momentos de cámara, lo que tiene que ver con seleccionar la fotografía y también con todo el diseño de arte, de vestuario, de escenografía, de ambientación y la parte de montaje. Estas serían las principales funciones
que va a tener el director dentro de la puesta en escena. Eh, Vamos a ver primeramente los elementos de la puesta en escena que tienen que ver con la parte del teatro. El responsable de la puesta en escena, en francés, no se llama dirección, se llama mise en scène. Mise en scène significa ir relacionando cada una de las diferentes acciones que lleven un sentido, que lleven un ritmo y que sean coherentes. Esta mise en scène se refiere a todos los movimientos, gestos, miradas, que el actor camina, y cada una de las escenas se va a ir articulando en un proceso hasta constituir toda la obra de teatro. Entonces la mise en scène es todo este ensayo que se va realizando y que está pensada en la parte del director, de cómo se mueven los actores físicamente, de cómo son sus gestos, de cómo son sus movimientos y de todo lo que tiene que ver con sus tonos de voz. En español, en lugar de llamarse mise en scène, que sería un concepto completamente francés, se va a llamar el director. Entonces, en lugar de llamarse mise en scène, se llama el director de teatro, y en el caso del cine sería el realizador. En el caso del cine ya vimos que aparte de la puesta en escena se encarga de todo lo que tiene que ver con los diferentes aspectos técnicos. El director o realizador cinematográfico va a tener tres funciones principales. La primera función tiene que ver con la puesta en escena, que ya veíamos que eran actores, escoger el escenario, escoger la iluminación, escoger cómo camina, el tono de voz. Esa sería la puesta en escena. La puesta en cuadro, lo que tiene que ver con los movimientos de cámara, lo que tiene que ver con el encuadre, y también podríamos agregar lo que tiene que ver con cómo se pronuncian los diálogos y cómo sería la música dentro de la película. Y el tercer elemento sería la puesta en serie o el montaje. Esto se realiza después de haber terminado la película, se seleccionan las tomas más convenientes para la película y se pasa a un proceso de edición de imagen y sonido. Aquí se crea y se perfecciona todo lo que tiene que ver con el ritmo de una película. A partir de Cousin, que es un semiólogo muy importante del teatro, va a decir que existen dos elementos muy importantes que tienen que ver con la puesta en escena. El primer elemento que va a mencionar Cousin es el texto pronunciado. Esto sería un monólogo o serían los diálogos que están diciendo los actores dentro de la película o dentro de la obra de teatro. El texto pronunciado, por lo regular, en el caso de la televisión, te lo van a decir por un apuntador, te lo van a decir mediante un chícharo, pero en el caso del cine, los actores se tienen que aprender los textos y tienen que saberlos de memoria. Muchas veces va a haber un ensayo, puede ser inmediato antes de la filmación o puede haber ensayos de varios días para esto que sería el texto pronunciado. Aparte de este texto pronunciado, empieza con una mesa entre actores y el director de cómo es el personaje, cómo se va a mover, cómo viste, cuáles son sus características físicas, sus características sociales, sus características psicológicas. Después vendría lo que tiene que ver con cómo voy a decir este texto que correspondería a todo lo que sería la parte del tono. Si se dice en un tono serio, en un tono cotidiano, en un tono alegre, en un tono de seducción, ¿con qué tono pronuncio aquellas frases o aquellas palabras que están dentro de la escritura? Stanislavski ponía a sus actores a decir la palabra amor con diferentes intenciones. Entonces se podía decir amor, amor como odio, amor como rechazo, amor alegre, amor triste, amor melancólico. Entonces hay muchísimos tonos en los cuales se pueden decir las frases o se pueden decir las palabras. El tercer elemento muy importante que tiene que ver con la puesta en escena sería lo que tiene que ver con la escenografía, que aquí muchas veces, meses antes de que se realice la película, se va a hacer un dibujo de cuáles van a ser las escenografías, después se hace una maqueta de cómo son esas escenografías. De hecho, por ejemplo, Hitchcock, antes de ser director de cine, se dedicaba a hacer las maquetas para las diferentes películas. Entonces, primero se dibuja, luego se hace una maqueta y luego se realiza físicamente. Principalmente sería en madera o sería en otras estructuras para que den una impresión que tiene que ver con el realismo. El cuarto elemento sería la utilería. Entonces se tiene que adornar esa escenografía y se tienen que poner elementos de utilería y elementos accesorios. Entonces si hay un comedor, tiene que haber una mesa, una silla,
este, una vitrina y también todo lo que estaría arriba de la mesa, ¿no? Entonces arriba de la mesa pues podría haber un mantel, platos, copas, jarras y toda la comida que va a estar, dependiendo si es de desayuno, de comida o de cena. Todo esto lo hace un profesional que sería principalmente el utilero. También todos los elementos que van a aparecer en la escenografía los llevaría a cargo el utilero. Entonces, si hay una pistola, o si el personaje lleva un bastón, o si el personaje lleva un peluquín, o si el personaje mm, tiene algún elemento que va a utilizar. Por ejemplo, cuando una mamá llega con una charola con la comida, eso sería como parte de la utilería. El quinto elemento que sería muy importante y es el que estamos viendo con las películas expresionistas, como con el doctor Caligari, sería la parte de la iluminación. La iluminación siempre va a indicar un sentido dentro del filme y este sentido pues va a tener que ver con características y connotaciones particulares, ¿no? Principalmente de tipo expresivo, de cómo se siente el personaje, o de tipo connotativo, que nos indica también el cierto tono del filme, ciertas características emocionales o emotivas del filme. El sexto elemento, que es muy importante, sería el gesto. Los actores tienen que moverse con determinados gestos dependiendo del carácter emocional que tienen en ese momento. Es diferente el gesto cuando se maneja en el teatro, que en el teatro, como van a ver el actor desde muy lejos, tiene que exagerar más los gestos. En el caso del teatro, en el caso del cine, como la cámara está más cerca, los gestos tienen que ser más discretos dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos está todo lo que tiene que ver con la cámara. Entonces sí difiere bastante la actuación de teatro y la actuación de cine. Después vendría la mímica. Para Cousan va a considerar que la mímica sería todo movimiento que yo hago con mi cabeza, que hago con mis hombros, que hago con mis manos, que hago con mis pies, que hago con mi cadera. Entonces, toda la parte que yo mueva con mi cuerpo, eso sería la mímica. Casi siempre estamos acostumbrados a que muchas veces la mímica solamente sería con el rostro, pero también sería con cualquier parte del cuerpo. El otro elemento sería el movimiento. Si nos fijamos en el teatro, todo el tiempo los personajes están moviendo y también en el caso del cine, los personajes están moviendo, ¿no? Caminan, se sientan, entran a cuadro, salen de cuadro. En el caso del cine, estos movimientos se tienen que ensayar muchísimo más porque van a ir en combinación con la cámara. Entonces puede ser que solamente sea un paneo o que sea un seguimiento más grande a los diferentes personajes. Pero también la parte del movimiento sería muy importante. En el caso del teatro, este, no hay un corte, todo sería en el escenario, pero en el caso del cine sí tiene que haber determinados seguimientos para el caso del actor. El noveno elemento sería el vestuario. Dependiendo de las características físicas, dependiendo de las características emotivas, dependiendo de las características sociales, va a ser el vestuario. También muchas veces podemos considerar vestuarios de otra época, vestuarios de otros países, vestuario de diferentes clases sociales. Entonces también hay un diseño de todo lo que tiene que ver con la parte del vestuario. El décimo elemento sería el maquillaje y el peinado. También aquí muchas veces antes de realizar el maquillaje y el peinado, había un boceto de cuál va a ser el maquillaje que va a llevar el actor y de cuál va a ser el peinado que va a llevar el actor. Aquí serían diferentes pruebas que pueden ser mediante fotografía o ya mediante video, ya con el personaje con vestuario, ya con el personaje con maquillaje. Hay que considerar que para el caso del cine, muchas veces este proceso de vestir al personaje y de maquillar al personaje, pues nos puede llevar una hora o mucho más tiempo de una hora, dependiendo si es una película de época. Pensemos en el caso de El Padrino, que Marlon Brando le tenían que poner quijadas falsas, arrugas, canas, y hay veces, muchas veces lleva mucho tiempo el proceso de maquillaje. También si de repente el personaje va a ser un monstruo o lo van a envejecer muchos años, también puede ser que lleve mucho tiempo este proceso de maquillaje y este proceso de peinado. En el caso del peinado, también se agregarían peluquines, se podían agregar barbas, se podían agregar bigotes, todo lo que tiene que ver con el peinado. Esto principalmente sería para películas de época. El punto número 11 sería lo que tiene que ver con la música. En el caso del cine, muchas veces la música se hace después de la filmación
y cuando el músico está viendo las imágenes se va a inspirar para hacer la música de la película. Casi por lo regular en las películas de cine hay una música completamente preparada para el caso de las películas, ¿no? Esto es diferencia de la televisión, que muchas veces en la televisión ya meten música pregrabada y esto le da menos concordancia a lo que estamos viendo dentro de las imágenes. Entonces en el caso del cine siempre la música es compuesta especialmente para la película. Luego vendría el punto número 12, que serían los ruidos, ¿no? Todo lo que se oye en el caso del cine se tiene que oír. Cuando hay los pasos, cuando se abre una puerta, cuando está fumando, si hay lluvia, si hay viento, todo lo que yo digo se tiene que escuchar perfectamente y muchas veces los ruidos de fondo también son muy importantes dentro de la película. El tercer elemento que no menciona Cousin sería el del silencio. Entonces, también los silencios pueden ser muy significativos dentro de la puesta en escena. Bueno, vamos a pasar a ver un video que nos habla de estos elementos y en relación con todo lo que tiene que ver principalmente con los técnicos y cómo el director tiene que coordinar el diseño de arte, la cámara y a los diferentes trabajadores que van a estar en una puesta en escena. Y aquí lo ponemos. Hola, hoy vamos a hablar de las propuestas estéticas. Las propuestas estéticas comienzan a delinearse en la etapa del desarrollo del proyecto y terminan de definirse en la preproducción. Son textos que proponen, como la palabra lo indica, la estética de la película. La principal y primera en presentarse es la del director. Esta define cuál será la estética general, ya que es él quien nos muestra su visión del mundo a través de la historia. En base a ella, los demás departamentos elaboran una propuesta estética específica por área. La misma se presenta con justificaciones y referencias. El Departamento de Arte realiza la propuesta sobre cómo será la escenografía, decoración y ambientación del set, así como también el vestuario, peinado y maquillaje de los personajes. Propone la paleta de colores y texturas. El Departamento de Fotografía hará su propuesta sobre cómo será la iluminación, naturalista o pictórica, y cómo serán los encuadres y los movimientos de cámara. El Departamento de Sonido desarrolla su propuesta en base a cómo será el audio en la película, qué incidencia tendrán los sonidos en la misma y si utilizará música y de qué manera será utilizada. Por último, el Departamento de Postproducción realiza una propuesta sobre la edición, sobre su ritmo, sobre el tipo de raccord y sobre el timing, términos sobre los que hablamos en otros videos. Es posible que también proponga determinada estructura del montaje para la película, si esta será contada de manera lineal o de manera no lineal, a forma de raconto, de tríptico o como una película episódica. Hasta aquí hemos llegado con este video sobre las propuestas estéticas en educatina.com.